Hola amigos, soy Sergio Olivera. Eduardo, ¿Cómo estás, Lalo? bien. Oye, Sergio, pues haciendo otro programita más de marcas, ¿qué te parece SEAT? Se me hace una marca para chavorrucos como yo. Como tú comprenderás. Sí, no sé, a mí me gustan mucho, me gusta mucho la marca. Nunca he tenido uno, pero siempre he querido uno, cara. Fíjate que son buenos coches, en general son buenos coches. Yo creo que el grupo Volkswagen debió haber traído Skoda en lugar de SEAT a México, ¿sabes? Skoda tiene una gama de productos más amplia y más familiares que SEAT. SEAT es más juvenil, más deportivita. No estoy diciendo que no me gustan los SEAT, estoy haciendo un análisis previo, pues es una marca con 3 modelos, vamos a acabar muy pronto. Entonces, si hubiera estado en mis manos decidir qué llevamos a México, Skoda o SEAT, Skoda. Pero trajeron a SEAT, ¿no? Y ahí está, y no creo que quepan las dos, ¿sabes? No. Yo creo que si Volkswagen decidiera traer a Skoda, va a matar a SEAT. Le ganaría. Probablemente Skoda le ganaría y mataría a SEAT, eso es lo que yo creo. SEAT es española y Skoda es checa. No, me quedo con española, ¿no? Bueno, no sé. El hecho es que ni SEAT es española, ni Skoda es checa. Las dos son alemanas. ¿Por qué son Volkswagen? Pero se construyen en esos países. Se construyen ahí, pues ese es más o menos lo mismo que decía el Golf es mexicano. Es alemán. Es alemán. Okay. Es decir, toda la concepción es alemana, pues, ¿no? Entonces, lo único es, sí, ahí ponen el aire de las llantas y aprietan las tuercas. O sea, es más o menos. El aire es español. El aire de las llantas es español. Sí, si no, mientras no te ponche, es español. Ok. Vamos producto por producto de SEAT, ¿no? El Ibiza. El detalle con SEAT, son 3 coches prácticamente los que tienen aquí, ¿no? Es Ibiza, León, Toledo y ya, ¿no? Pero con versiones, ¿no? León SC, León ST, ¿no? El Ibiza, León Cupra, Ibiza Cupra, que no está en México en este momento, creo, ¿no? Y tiene el 5C, el 5D. Sí, son 5 puertas, etcétera, ¿no? En fin. Pero, digamos, el Ibiza en sí, yo le daría una nota 8. Porque es un muy buen coche, tiene buenos terminados, el diseño se sigue viendo muy bien, a pesar de que ya tiene mucho tiempo. Mucha gente me pregunta cuándo va a cambiar el Ibiza. No sé, yo hubiera pensado que ahorita en París nos iban a presentar un facelift. No. SEAT llevó a algunos periodistas que le caen mejor que yo a Barcelona para probar el facelift de León. ¿Sí? Entonces, eso significa que relativamente pronto, principios de 2017, probablemente ya tengamos un facelift del León, pero del Ibiza todavía nada. Tal vez en Ginebra, en marzo, la marca decida presentar el nuevo Ibiza, ya toca cambio de generación, y pasa con SEAT también un poquito lo que pasa con Suzuki, o sea, se tarda mucho en cambiar sus productos, ¿no? Pero el Ibiza es un buen coche, es una buena base, una buena plataforma, es la misma plataforma del Volkswagen Polo, ¿no? Que es el mismo que el Vento se llama Vento, pero en realidad es un Polo sedán, es la misma base, solo que el Ibiza está hecho en España y el Polo está hecho en India, y el español tiene mejor calidad de armado que el hindú, o que el indio más bien, hindú sería si fuera religioso, ¿no? Es un buen coche. Ahora hay muchas versiones y dependiendo de la versión va el valor por tu dinero. La parte que no me gusta del Ibiza no tiene que ver con el coche en sí, sino con el hecho de que la marca SEAT en México haya decidido poner el nombre FR a un Ibiza que solo tiene 110 caballos, cuando el FR anterior tenía 150. Es una diferencia enorme, o sea, no es un deportivo, sí, se maneja rico, pero es un motor 4 cilindros, 1.2 litros, es chiquito, es un motor que sientes bien en primera solo después que entra el turbo, y en segunda, ya en tercera ya se acabó la potencia del motor, ¿sabes? Entonces no me parece digno de la marca FR y creo que le están perdiendo ahí valor, y de repente hacen cosas como la edición de 15 aniversario, que es un FR con esos 110 caballotes por 280, 290 mil pesos.
es como decir, no, bueno, no digo la palabra, pero eso, ¿no? No me chingues. No manches. Sí, no manches. No me amenaces. No me amenaces. Entonces, vamos a un corte y regresamos a platicar de los otros dos SEAT. Vamos a un corte pequeñito. No se vayan. Hola, nenes. Los invito a que nos sigan en Twitter. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola, bombones. Quédense, les va a encantar. Los invito a que se suscriban. Chicos, ya volvimos. Muy bien, estamos de regreso, seguimos platicando sobre SEAT. León, qué gran coche es el León. Yo le doy un 9 a León. Es tan buen coche como el Golf, pero incluso con un abanico mayor de posibilidades, vamos, ¿no? Hay versiones que valdrán más la pena que otras. Yo creo que las versiones con 150 caballos son las que tienen mejor valor por tu dinero en el caso del León. Incluyo ahí el León ST. El León ST es la Guayín del León, ¿no? Que por valor-precio es mejor que un Golf Crosswagen, ¿no? Un Volkswagen Cross Golf más bien, que es la Guayín del Golf, que tiene poquito mejores terminados que SEAT, pero nada del otro mundo. No es que SEAT tenga malos terminados, no los tiene tan buenos como los Volkswagen, pero están bien, ¿no? Y se manejan divino. El Cupra es un súper deportivo, un coche que, a pesar de que llega a México hasta ahora solo la versión con 260 caballos, en teoría el año que viene debería llegar la de 290. Es un gran coche en muchos aspectos, ¿no? Y lo único que no me gusta del León, de nuevo, no es atribuible al León en sí, es un coche, insisto, le doy 9, pero es el hecho de que haya sido tan exitoso y haya influenciado tanto en las decisiones de los directivos de SEAT, que ahora todos los SEAT se parecen al León. Entonces tú ves la Ateca, que va a llegar en febrero o marzo, es un León crossover. Es justo lo que te iba a decir, fíjate, te iba a decir, pues se parecen todos, o sea, León, eso le quitó la exclusividad. Sí. Y si vas a pagar 429,500 por un Cupra, ¿no? Pero es un coche que llega, Lalo, llega a 270 kilómetros por hora y hay espacio para más, ¿sabes? Imagino la versión de 290 caballos, ¿no? O sea, es un gran coche León, ¿no? Y por último está el Toledo, que el Toledo llegó a México con un mal precio, costaba casi 300,000 pesos, y eso hace unos 3 años o 4, y luego se dio cuenta de que no podía ser así, ¿no? Entonces le bajó el precio, mejoró 2 o 3 detalles, sobre todo los terminados del tablero, lo forró con un plástico de mejor calidad, y eso mejora la habitabilidad del Toledo. El Toledo además tiene un buen diseño en el sentido de que es un liftback, o casi un hatchback si tú quieres. ¿Qué significa eso? A pesar de que lo ves como un sedán, o sea, tiene el volumen del motor, el área del habitáculo y el área de la cajuela, como se abre la cajuela junto con el cristal, desde atrás tienes acceso al espacio trasero. Entonces tú ahí bajas los respaldos de los asientos traseros y tienes un área de carga enorme. O sea, puedes dormir ahí, ¿no? Es casi un hotel. Y eso le hace un coche extremadamente práctico y es agradable de manejar, sobre todo la versión 1.2, ¿no? El 1.2 es el equilibrio ahí, las versiones más caras del 1.2 que andan ahorita. Creo que hay uno que se llama Connect o algo así, no es Connect, no me acuerdo. Hay una versión del Toledo que cuesta poco más de 250,000 pesos, que tiene ese motor turbo 1.2, 110 caballos, con
ya tiene 4 bolsas de aire. Entonces, por lo que hay en el mercado, por ese precio, el Toledo es una buena opción. No es así, digamos, la mejor. De 257 pones 13,000 pesos más y te compras un Elantra con 6 bolsas y más potencia, o un Corolla con 8 bolsas, ¿no? Y un poquito más de potencia también, mejor reventa, etc. Pero es un buen coche. O sea, ninguno de esos otros te da, digamos, un manejo tan agradable como la sensación del turbito en segunda y tercera, a pesar de que es un turbo chiquito. Es un muy buen coche el Toledo, también le doy una nota 9, ¿no? Creo que algunas versiones especiales salen muy caras. Hay uno de 1.4 con 122 caballos, que obviamente se maneja mejor, pero en ese yo creo que ya el precio se le va más allá. Te quería preguntar, el básico, que es el que ahorita estoy viendo y que Del como me gustó 1.6. mucho, Ajá. ¿cómo lo consideras? También un muy buen coche, ¿eh? Muy buena opción. ¿Cuánto Es que es lo ahorita? que estoy viendo el precio, 198, 600, está toda madre. Y es parece. muy buen coche. Se me hace buena Es lana, muy no buen pasa coche. los 200. Sí, te digo, nota 9 para el Toledo, muy buen carrito. Bueno, pues con eso cerramos SEAT. Hecho. Gracias, amigos. Gracias, Nos Lalo. vemos. Bye. Adiós. Saludos a mis amigos venezolanos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos,